Buenas tardes, abogada y compañeros. El tema a abarcar es la unidad temática 4.1, Organización de Función Judicial. Nuestro grupo está conformado por Delmi Quinte, Fiamma Cobo y quien les habla, Rachel de la A. Abarcaremos los siguientes temas. Como primer punto tenemos organización de función judicial. La organización de la función judicial es la encargada de velar por la justicia a través de órganos administrativos, jurisdiccionales, autónomos y auxiliares, por medio de los mandatos que establece la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Constitución del Ecuador. Aquellos son escogidos por los tribunales profesionales probos y totalmente aptos, es decir, estos entes tienen la potestad de llevar bien encaminada la administración de la justicia y que se cumpla a cabalidad la ejecución de los juzgamientos, dando a conocer que los estamentos de la función judicial no están revestidos para ejercer otra actividad. La Corte Suprema se encuentra conformado por diversos miembros. A su vez, cabe destacar que la Corte Fundamental no determina el número de judicaturas, porque según la Ley Orgánica de la Función Judicial, estos se deben de crear según la necesidad que tiene el país o la necesidad de las provincias. Dentro de dicha organización existen principios básicos que son destacados, además son los que afianzan a esta función judicial los siguientes: la realización de justicia sin omitir ninguna formalidad de la unión de la función judicial. Con su actuar tiene que estar descentralizado esta actuación. La simplificación y rapidez en los trámites por medio de los procesos. Y como último punto, el reconocimiento de la carrera judicial para que los magistrados y jueces, servidores judiciales, mantengan la estabilidad y la tengan asegurada. Como siguiente punto tenemos los titulares del derecho a la jurisdicción. Son considerados dos tipos: activo y pasivo. Dentro del activo encontramos la titularidad general, que en el artículo 24 de la Constitución menciona al derecho a la jurisdicción que no se encuentra limitado para ninguna persona, ya sea esta jurídica, física, nacional o extranjera. Es decir, todas tienen el derecho a jurisdicción y por ningún concepto se puede limitar que accedan a este. De tal manera que la Constitución reconoce la igualdad entre todas las personas, muy aparte de su raza, creencia, nacionalidad. Por otra parte, en el artículo 10, inciso 1 de la Constitución, se reconoce los derechos humanos sin tener en cuenta la ciudadanía que posean. La dignidad de las personas también son derechos inviolables que permiten el desarrollo normal de la personalidad de cada individuo, relacionándolo con los demás y también para lograr una paz social. Este derecho es muy reconocido porque asegura una tutela judicial muy efectiva. En ella también encontramos condiciones para fortalecer el proceso y la tutela, y que ésta quede bien garantizada. Se basan en lo siguiente: en la capacidad para ser parte, que se define como la aptitud para ser titular de los derechos, cargas u obligaciones que se den en el proceso. La capacidad procesal, que es la capacidad de defender el tipo de conducta, porque se la definen dentro del proceso gestionando y ejecutando. Representación y defensa. Consiste en la obligación de acudir al proceso representado y defendido por un procurador y abogado. En cambio, en el pasivo, el Estado es el sujeto pasivo de la relación jurídica debido a que está obligado a dar una respuesta judicial. En ella encontramos dos tipos de deberes: el deber genérico, que menciona que los órganos jurisdiccionales tienen el deber de administrar justicia con respecto a los ciudadanos, y en el deber específico se utiliza este derecho para resolver un caso determinante. También tenemos la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria en el país. La Corte está integrada por 21 jueces y juezas, quienes se organizan en salas especializadas y son designados por un periodo de 9 años. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada 3 años.
De acuerdo con el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, son funciones de la Corte Nacional de Justicia los siguientes. 1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley. 2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración. 3. Conocer las causas que se inicien contra los servidores y servidoras públicas que gocen de fuero. 4. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. 5. Y como último punto, las juezas y los jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán entre sus miembros a la presidenta o presidente que represente a la función judicial y durará en sus funciones 3 años. A continuación, mi compañera. Las sesiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conforme al reglamento para el régimen interior del tribunal, pueden ser públicas o secretas, ordinarias o extraordinarias. Las sesiones del tribunal serán públicas a menos que la mayoría de los ministros acordaran que algunas sesiones sean secretas, lo que se resolverá previa petición de algunos de sus miembros del tribunal. El tribunal se reunirá ordinariamente todos los miércoles hábiles de cada semana, desde las 9 hasta las 12. Y extraordinariamente se reunirá cuando lo convoque el presidente o 2 o más ministros que lo pidan. Según el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, nos dice que la Corte Suprema, reunida en el tribunal, podrá sesionar en todos los casos y sin excepción alguna con las 2/3 partes de sus miembros, y así se define su calidad de pleno. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos de los concurrentes y en caso de empate dirimirá el voto del presidente del tribunal. Tanto en el Pleno de la Corte Suprema como en las salas cuentan con Secretaría General en el caso de la Corte y Secretaría Relatora para cada sala, contando cada una de ellas con personal subalterno de apoyo. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Actúa como corte de casación a través de las salas especializadas y ejerce además todas las atribuciones que le señala la Constitución y las leyes. Jurisdicción, competencia y estructura organizativa. La Constitución del Ecuador establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. El sistema procesal es el medio para la aplicación de la justicia. Los tribunales y jueces son los encargados de resolver basándose en la normativa vigente. Los conflictos que se presentan en la sociedad. Decimos, por tanto, que los jueces tienen la jurisdicción que puede ser definida como la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La medida de dicha jurisdicción es la competencia. Esto es el marco reducido, específico y concreto dentro del cual actúa cada juez. La competencia se determina por elementos como el territorio, que generalmente es el lugar de domicilio del demandado, las personas, por ejemplo, a determinados funcionarios se les debe demandar ante las Cortes Provinciales o la Corte Nacional de Justicia. Las materias, por ejemplo, civiles, penales, administrativas, y los grados que se refieren al lugar que ocupa el juzgador dentro del organigrama de la función judicial, por ejemplo, jueces de primera y segunda instancia. Abogada y compañeros, mi nombre es Delmi Quinde y les voy a dar a conocer sobre los requisitos para la designación de jueces y conjueces. El artículo 76 del reglamento referido en el considerando anterior preceptúa designación como juezas y jueces o como conjueces y conjuezas. De acuerdo al número de vacantes, quienes obtengan las mejores calificaciones en orden de la prelación por especialidad serán designadas mediante resolución del Pleno como jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia, y los siguientes postulantes que obtuvieren las mejores calificaciones en orden de prelación
por especialidad serán designados con jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia por el mismo cuerpo colegiado. De conformidad con los artículos 183 de la Constitución de la República del Ecuador y 134 y 135 del Código Orgánico de la Función Judicial, para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia, se requerirá: primero, ser ecuatoriano o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos políticos. Segundo, tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país. Tercero, estar en el goce de los derechos y participación política. Cuarto, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o abogado, la judicatura o docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 10 años, debiendo ser elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento a través de un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social, y se pretenderá a la paridad entre mujer y hombre. Las y los conjueces provendrán del concurso de selección de las y los jueces de la Corte Nacional que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obtenida. En caso de que no se cuente con un número suficiente del banco de elegibles de conjuezas y conjueces de la Corte Nacional, se procederá a designar a las y los jueces a partir del nivel de octavo de la carrera judicial. Las y los conjueces tendrán las mismas responsabilidades y régimen de incompatibilidad de las y los jueces titulares. Desempeñarán sus funciones a tiempo completo con dedicación exclusiva. En cuanto a la cesación de funciones, dentro de este tema, la cesación de funciones es una determinación a la terminación laboral o también de conclusión de funciones del servidor público dentro de una institución pública. Es decir, que esto nos lleva a que se extinga la relación jurídica que logra mantener al empleado con la administración pública. Dentro de nuestra legislación ecuatoriana, justamente en el artículo 47 de la LOCEP, se nos menciona los casos de cesación y que estos son: por renuncia voluntaria formalmente presentada. La renuncia voluntaria es considerada un acto formal del empleado público, es decir, este consiste en su manifestación de voluntad propia de separarse de dicha institución. También por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente. Dentro del tema del desempeño laboral se hace referencia a la incapacidad permanente total y esta a la vez es conocida como incapacidad profesional, es decir, que a la vez se entiende por ella toda aquella lesión que imposibilita de manera permanente al accidentado para el trabajo en general. Y también por supresión del puesto. Como la palabra misma nos menciona, por motivos de organización interna, funciones o algún cambio de servicio público, etc. O por motivos institucionales. Las autoridades seleccionadas podrán suprimir puestos públicos de alguna institución. Al hacerse esto, se llega a la cesación de funciones del empleado y se extingue su presupuesto existente. También por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada, por remoción tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción de periodo fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no constituye sanción. La remoción, en similitud a la destitución, da por culminado todas las labores de los funcionarios públicos, pero se puede diferenciar rápidamente, ya que la remoción de caso jurídico solo se podrá realizar para funcionarios de libre nombramiento y la destitución para un empleado público de carrera expresamente administrativa. También por resolución. Aquí nos remitimos por una sanción directa por indisciplina impuesta por una autoridad nominatoria cuyo objetivo es dar por culminada la labor del empleado público. No menos importante, en el LOCEP, en el artículo 48, nos menciona con más claridad cuáles son las causales por destitución. Por revocatoria del mandato. Aquí entra objetivamente la revocatoria del mandato para los funcionarios, es decir, que no se aplicarán a un empleado público. También por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición. El proceso de méritos y oposición es indispensable para la expedición de un acto administrativo de nombramiento, es decir, que la omisión de este evento o concurso conllevará a que el empleado público sea destituido. También por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización. Aquí la compensación económica se podrá recibir el empleado público al acogerse a este plan. Tiene similitud a la jubilación, es decir, 5 salarios básicos unificados por cada año de haber cumplido con su labor de más de 5 años.
También por acogerse al retiro por jubilación. Esto sucede cuando el empleado público ya ha alcanzado cierta edad o por haber ocupado un puesto público por ciertos años determinados. También por compra de renuncias con indemnización. En este caso es igual al que la renuncia es el despido resuelto por el propio empleado, es decir, que consiste en la voluntad de manifestar, separarse de la institución pública, como nos menciona en el artículo 108 de la LOCEP. También por muerte, y aquí los familiares podrán presentar la partida de defunción y esto dará paso a una elaboración de una acción de personal para cesar las funciones de este empleado con la correspondiente liquidación de haberes. En cuanto a los requisitos para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, dentro del artículo 175 nos explica que para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia, además de los requisitos de idoneidad que determine este código, se requerirá primero ser ecuatoriano o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política. Segundo, tener título de abogado legalmente reconocido en el país. Y tercero, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado. Muchas gracias.